Y el mensaje de hoy es la necesidad de orar siempre. Diga conmigo, la necesidad de orar. Y quiero que vayamos a la escritura en Lucas 18. ¿Me puede ayudar a leerlo? Vamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Dice una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Cuánto? Y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que temía a Dios, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, por esta viuda me es molesta, le haré, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Esta fue su respuesta: os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y termina haciendo la pregunta que hasta el día de hoy nos resuena: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiero tomar este verso como base para una breve enseñanza acerca de la necesidad de orar. Si usted está entendiendo lo que acaba de leer, literalmente Jesús le puso nombre a este aspecto de la vida cristiana. La oración no es una opción. Diga conmigo, no es opcional. La oración para su diario vivir es una necesidad. Y quiero irlo introduciendo de la siguiente manera. Todos los creyentes hoy en día batallamos, tenemos altas y bajas, o todos vivimos en el éxito continuo. Claro, porque somos seres humanos, y como seres humanos tenemos hay momentos que estamos bien y otros no tan bien, tanto emocionales como físicos. Tenemos es como una montaña rusa. Es como una montaña literalmente con bajos y altos. Y eso es normal. Por eso Jesús dejó un aspecto importante en nuestro diario vivir que nos conecta con Dios. La oración es el vehículo. Diga conmigo, vehículo. Es lo que Dios estableció para que usted y Él estuvieran en conexión. La Biblia dice que lejos de Él nada podemos hacer. Se lo vuelvo a repetir: lejos de Dios usted nada puede hacer. Entonces es necesario, hace muchas figuras de referencia, también habla de los ríos y que como árboles plantados, el que está plantado junto a esas corrientes de agua viva, literalmente es la figura de prosperidad, es la figura de estar en ese vigor, en esa fuerza, en esa fortaleza. La oración es el vehículo para que usted viva esta vida. ¿Cuántos están aquí? Yo sé que estos mensajes son poco populares. De hecho, las reuniones de oración siempre son las menos buscadas. Y aquí es donde puede codear a alguien que no lo haya visto en la oración. Entonces, Jesús dejó con su propia vida, dejó específicas cosas que debemos hacer para tener éxito en nuestra vida permanentemente. Porque el éxito esa es la plenitud de Dios. La plenitud de Dios se vive no emocionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que se vive cuando estás contento, pero también cuando estás triste. Se vive en la enfermedad y en la salud.
se vive en todo momento. Uno es pleno cuando está cerca del Espíritu Santo. Uno es pleno cuando tenemos vida de Dios. No depende de las circunstancias, no va a depender de nada que sus ojos puedan ver, sino depende de lo que Dios está hablando a su vida. ¿Cuántos están aquí? Y podemos observar que la Escritura está llena de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios por medio de la oración. Ellos vieron su gloria, vieron maravillas, vieron señales. Ellos vieron el propósito de Dios llenarlos en su propia vida por medio de la oración. Todos, sin excepción alguna, tuvieron tiempos donde se apartaron a hablar con Dios y tuvieron esa comunión. La Escritura relata muchos pasajes que habla de gente que oró y la consecuencia de eso fue una victoria para su vida. Así que si la Escritura está llena de hombres y mujeres que experimentaron la intervención de Dios a través de la oración, es porque no es casual para nuestra vida. No debería ser casual para nuestra vida. No debería ser cada domingo que usted viene a la iglesia. No debería ser porque lo citaron a orar. La oración en nuestra vida es una necesidad. Es indispensable como creyentes. Es importante. Jesús puntualizó la oración. En Primera de Reyes 18 dice, ¿me puede ayudar a leer? 1, 2 y 3 dice, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Quiero ir puntualizando esto porque literalmente Dios me habló con esta palabra. Y en aquellos tiempos usted conoce que uno de los milagros más grandes que experimentó este profeta Elías es que cuando él oró, el cielo dejó de llover. Y cuando él oró, también regresó la lluvia. Yo quiero que usted coma esta palabra y literalmente la disfrute al igual que lo disfruté yo. Si usted entiende esta palabra, el primero que expuso el deseo de llover, ¿quién fue? Para que usted me entienda esto, lo volvamos a leer. Pasado muchos días, vino palabra en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo. Ok, el deseo de llover, ¿a quién le surgió? ¿Y a quién se lo expresó? Cuando Elías oró para que la lluvia regresara, él oró de acuerdo a la voluntad de Dios. Le había expuesto ¿qué? Su deseo, le había expuesto su voluntad, le había expuesto lo que él iba a hacer. Y el verso 44 dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro sobre sus rodillas. En otras versiones dice, oraba, intercedía, peleaba, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Este aspecto, cuando usted lee la Escritura, esa palabra de hacerlo 7 veces hace referencia a la plenitud de Dios, de que no, en otras palabras le estaba diciendo, ve y sube las veces que sean necesarias hasta que veas la lluvia, hasta que veas el cumplimiento de la palabra, hasta que veas lo que Dios dijo. Y mientras él estaba mandando a su criado para darle el aviso, él permanecía ¿qué?
él permanecía orando. Me es muy curioso entender esto, de que dentro de la soberanía de Dios, ya Dios había expresado, él había expuesto al profeta el deseo de que iba a llover. Y me parece muy curioso que aún él, hablando desde su soberanía, el profeta lo tuvo que pelear de rodillas. Y es que podemos entender esto si uno lo puede leer de manera despacio, entendiendo el contexto. ¿Cómo es posible que si ya Dios le había dicho que va a llover, que no es Dios, pues? ¿Y por qué lo tuvo que orar? Usted puede entender ahora que hay muchas de las cosas que se ha perdido a lo largo de su vida por su escasez en la oración. Hemos perdido. Ya Dios te habló que ibas a hacer, no sé, que Dios te iba a dar tu casa, que Dios te iba a llevar más allá en el ministerio, que ya tú fuiste llamado para algo grande. Dios a todos y cada uno de nosotros ha expuesto su deseo hacia contigo, hacia con tu familia, hacia con tus hijos. Pero muchos de nosotros no hemos sentado nuestras rodillas, no hemos clamado a Dios. Si Elías, siendo Elías, hablando con Dios, él vio descender el fuego del cielo. Él vio el milagro de Dios en ese tiempo terrible y duro. Elías, sabiendo el deseo de Dios, no se quedó sin hacer nada. Él tuvo que orar más de 7 veces hasta que vio la nube de lluvia. Notemos que Dios en su soberanía lo expuso a Elías, pero Elías tuvo que lucharlo, tuvo que pelearlo para que lloviera, para que viera el deseo de Dios aquí en la tierra. Elías tuvo que hacer algo, y no es porque Dios no lo quiera hacer, sino que de alguna manera Dios está revelando a sus hijos que Él dejó un medio, un vehículo. Dios tiene muchos deseos para contigo. Dios ha hablado ya. Él ha dicho que sus deseos son de bien y no de mal, para que tú veas materializado en el mundo físico el deseo de Dios. Muchas veces necesitamos estar de rodillas. Entonces, lo que hoy en día estamos viviendo, estamos lidiando, es el resultado de tu vida de oración. ¿Cuál vida, pastor, si no la tengo? Es por eso que te estoy hablando. Porque lo que estás lidiando, sea bueno o malo, viene a ser el resultado de la comunión que tenemos con Dios. La oración es el puente de transferencia de lo espiritual a lo físico. Elías tuvo que orar para que lo que Dios le había dicho se cumpliera. Concluyo entonces que Elías no estaba orando para que lloviera, sino para que se cumpliese el deseo de Dios. Elías estaba orando no para desatar la lluvia. Por eso es importante que hasta nuestra oración esté alineada a la voluntad de Dios. Es por eso que Jesús decía: oramos y pedimos, pero lo hacen mal. Y por eso no recibimos, porque no sabemos orar. Pero si tu oración, en la escritura marca que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y dice que nosotros ciertamente no vamos a saber orar, pero el Espíritu que llevamos dentro de nosotros sí clama. Él sí sabe pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que debemos sentar nuestras rodillas. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Me siento sensible hoy al Espíritu de Dios, en el aspecto del deseo que Dios ha tenido con usted, con esta casa y con su familia, porque Él no ha cambiado el deseo.
Él no ha cambiado su voluntad. Él se ha permanecido firme. Él se ha permanecido fiel. Los infieles hemos sido nosotros porque no persistimos en la oración. Santiago 5:16 dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esa palabra eficaz me llamó mucho la atención y busqué su raíz. En el original hace referencia a energética, es energizante, significa activamente, significa que es una actitud no pasiva, sino una acción, una actitud. Es por eso que nosotros, cuando usted venga a la oración, va a ver que aquí hacemos locuras. Ese tipo de locuras de que pensamos que tenemos una espada y estamos guerreando en medio de una batalla feroz, es porque nuestros ojos naturales no lo pueden ver. Pero esa es la oración eficaz, la que está haciendo algo activamente. Yo no sé si después de aquí tú salgas y cuando veas la cama de tus hijos puedas orar por ellos. Haz actos proféticos por ellos. Señor, protégelos cuando salgan, protégelos cuando entren. Si los tienes todos renuentes y rebeldes, la batalla no se gana con violencia en tu casa. La batalla la vamos a ganar de rodillas. Hay que pelearlo de rodillas. Porque lo que manipula por detrás, nuestros ojos no lo pueden ver, pero esa es la oración del justo. Y eres justo, quizás no lo sabías. Eres justo porque Jesús es justo. Cuando Dios te mira a ti, mira la sangre de Jesús, y en la justicia y rectitud del juez, Él te mira con justicia. Así que tu oración pasa a ser una oración eficaz en justicia y verdad. Es por eso que dice, pueden lograr mucho. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Elías era un hombre de pasiones, dice el verso 17. ¿Lo puede leer conmigo? Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, Elías se parecía a nosotros. Era bravo. A veces se le escapaba una que otra maldición. Lidiaba con lo que tú lidias. Luchaba con lo que tú luchas. Elías era un hombre de pasiones, mira, de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces usted tiene que estar de acuerdo. Estamos viendo muchos aspectos ya aquí. Si quiere tomar nota, si lo quiere entender así, yo le pongo esto en contexto. Elías oró para que lo que Dios dijo se cumpliera. Si ya Dios dijo que tus hijos no van a mendigar pan, ¿qué haces esperando? Tenemos muchísimas promesas de lo que ya Dios dijo. Pero no significa, escucha bien esto, no significa que no las tenemos que lidiar de rodillas. No significa que no las podemos clamar de rodillas. ¿Quieres verlo materializado aquí? Y con eso no estoy poniéndole una limitante a Dios, porque Dios efectivamente hace cosas de manera soberana.
pero hay otras que uno las pelea. Y no me vengas a preguntar por qué. Yo solamente sé que Dios dejó un vehículo para que te escuche. Nos hemos perdido de tanto por no pagar el precio de la oración. No se puede vivir ignorando que Dios determinó trabajar contigo y en nosotros y por nosotros. Piensa que la vida que vive actualmente es resultado de vivir con la oración. La oración no solo es una comunión, sino una forma de transformarnos. Dios usa ese momento para derramar su conocimiento, para derramar buenas ideas, soluciona los problemas. Hay revelación a través de la oración. En ese momento Dios le fortalece su hombre interior para que pueda atravesar cualquier adversidad. Es la fuerza interna, es lo que le hace levantarse y luchar y pelear creyendo. La oración no es una opción. Jesús determinó que es una necesidad. Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿cuántos? También Jesús se fue y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Todo el pueblo se bautizaba, pero el único al que se le fue abierto los cielos fue a Jesús. Muchos se bautizaron en aquel día, pero solo sobre Jesús llegó el Espíritu Santo. Hubieron muchos bautizados, pero solo cuando Cristo se bautizó se escuchó la voz de Dios que vino del cielo. Resalto que el único que entró en oración cuando estaba en las aguas fue Jesús. Hay una enorme diferencia. Los demás no mencionan la oración, mencionan la oración de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿A qué me refiero con esto? Es que si el hombre más poderoso que ha existido en la tierra tomó el cuerpo de un hombre y necesitó la oración, ¿por qué digo necesitó? Porque Él lo puso como necesidad. Si Jesús la necesitó, ¿cuánto más usted y yo? Si Jesús, siendo Dios en la tierra, la puso como necesidad, ¿cuánto más tú y yo la necesitamos? Si el hombre más poderoso del universo oraba, ¿qué sucederá contigo cuando ores? Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo que estaban pegados al trono de Dios, que adoraban de día y de noche. Si ellos oraban, ellos viéndolo con sus ojos que Dios les formó, fueron tentados y cayeron, ¿cuánto y más nosotros? Hago muchísimas comparaciones, pero Jesús demostró que la oración eficaz, la vida de oración, fortalece el espíritu para soportar y resistir. La Biblia habla de la resistencia ante el pecado. Pero ¿cómo va a resistir alguien debilucho? ¿Cómo resistirá alguien débil? La única manera para que su espíritu esté fuerte, su hombre interior esté fuerte, se llama oración. Vamos, dígale al que está a tu lado, te están hablando. Efesios 6:10 dice, ¿lo puede leer conmigo? Por lo demás, hermanos míos,
Vamos, léalo en voz alta. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero poner esto en contexto, porque muchas veces sí entendemos de las potestades, principados, los demonios, las huestes de maldad. Entendemos muchas veces esto. Pero Pablo expresó primero lo siguiente. Dijo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es con tus puños, no es con tu boca, no son tus palabras. No es nada físico lo que hace que tengas la victoria. Y él expresó: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo mencionó la importancia de la oración antes de hablar de los principados y las potestades, y mandó a vivir activamente en la oración, diciendo: fortaleceos en el Señor. En otras palabras, lo que estaba remarcando es que la lucha más fuerte, la batalla más grande, la guerra más grande no era contra el diablo y las potestades, sino primeramente mantenerse fuerte, mantenerse fortalecido, de modo que si vive fortalecido, el trabajo se vuelve a resistir. Una persona débil no puede resistir. En consecuencia, el diablo no huye del débil. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que al resistir, el diablo huye. Pero ¿cómo resistirá una persona débil? ¿Cuántos están aquí? Si ve a alguno durmiendo ahí, despiértelo en el nombre de Jesús. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo expresaba todas estas cosas. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. Está hablando dos aspectos. El sometimiento es rendición. La rendición es: a mí me gusta pecar. A mí me gusta hacer esto. Porque el pecado es así. El pecado es satisfactorio para tu carne. El pecado te llama, es la comida del cuerpo, el pecado. Y la Biblia marca una pauta importante. En otras palabras, sométete a Dios, ríndete a Dios, no le hagas caso a tu carne. Número 2, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Jesús en Lucas 18, el verso que te leí primero, habla a sus discípulos de la necesidad de orar y de no detener y de no detenerse. Y quiero mostrarte estas figuras. Si recuerdas el verso primero que leímos, hablaba de dos personas y decía: el juez injusto. Y también Jesús metió en esa parábola, metió a una viuda. Menciona las características de por qué era injusto. Y dice que no le temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y habla que es una figura en autoridad. Está hablando de una potestad, está hablando de un principado, está hablando de una figura maligna. Está hablando en autoridad de una figura que tiene poder, que tiene fuerza, que no es débil, pero es malo. Y el segundo aspecto es la viuda. La viuda hace referencia a una persona débil, alguien que no está cobijada, alguien que perdió su marido, perdió todo. La viuda referencia a una persona débil,
a algo que no tiene fuerza, no tiene autoridad, no tiene poder, no tiene ayuda, está desamparada, está débil. Cristo estaba relatando la oración persistente, la necesidad de orar. Es una oración eficaz, activa, enérgica, en acción por el poder de Dios. De esta mujer sin fuerzas, sin recurso y sin apoyo, y cómo la oración doblegó la fuerza de un hombre fuerte y malo. En otras palabras, pareciera que el protagonismo se lo llevara la viuda. Pero lo que Cristo estaba hablando en esta parábola, el protagonista es la oración eficaz. La oración eficaz es el protagonista es la enseñanza de la parábola. El poder observar que a uno con autoridad, siendo malo, lo hizo hacer algo bueno. ¿Cuánto y más usted, que le pida a un Dios bueno, no va a hacer algo bueno? Por eso pregunta ahí en el texto diciendo, ¿tardará mucho su respuesta? ¿Acaso Dios no hará justicia sobre sus escogidos, que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Y termina diciendo, os digo que pronto les hará justicia. Si te preguntabas cuánto tiempo, es pronto. Puede ser ahora mismo, puede ser en un instante, puede ser en un segundo. El protagonista de la historia es la oración persistente. Puede que hoy no haya respuesta a su oración, sin embargo, siga persistiendo hasta que Dios responda, porque Jesús termina diciendo, si la oración de esta mujer débil pudo hacer que un hombre malo respondiera a ser bueno, cuánto y más nuestro Dios bueno va a responder a bien. Ese estancamiento que hoy está experimentando es consecuencia de la ausencia de oración en su vida. Dios quiere hacer cosas nuevas, pero muchas veces no encuentra con quién alinearla. El deseo de Dios está, y Él está buscando quien se pone de acuerdo con Él, pero a veces no lo encuentra. Dice Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Si Dios está hablando de buscar, es una actitud de Dios, es un aspecto de Dios. A Dios le encanta buscar. ¿Quién es el loco que se atreve a creer en Él? ¿Quién es esa persona que se atreve a creer en Él? Dios está buscando uno que se alinee con Él. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Le repito, aquí voy a hacer una brecha. Voy a hacer una distinción. Cuando hablamos de una opción, estamos hablando de una alternativa. Es decir, usted elige o lo rechaza. Una opción implica que existen otros caminos para obtener el mismo resultado. Una opción significa que hay otros métodos, otras formas, hay por otro camino, hay por otra vereda. Usted se puede ir a la derecha o a la izquierda y de todos modos va a llegar al lugar. Eso es una opción. La Biblia habla de opciones cuando se trata de la oración. La respuesta es no. Cuando la Biblia habla de la oración, es
habla acerca de una necesidad. Diga conmigo, necesito. Y aquí hago la distinción. Una necesidad, cuando hablamos de necesidades básicas, indispensables para el ser humano, ¿me las puede mencionar? Vamos, no me tenga miedo, esto es un diálogo. Comida, beber agua, salud, dormir, reír. Son necesidades básicas del hombre, necesidades. Respirar. A ver, nos vamos a quitar por 30 segundos la respiración. Respire profundo. 1, 2 y 3. Aguántela. Ya, muchos empezaron a respirar por ahí. Miren, ni 10 segundos aguantaron. ¿Sabe por qué? Porque respirar es una necesidad. ¿Usted está tan consciente de respirar? No. Incluso ya lo hace cuando duerme. Lo hace todo el tiempo y no es consciente incluso de esa enorme necesidad que Dios nos puso como hombres y mujeres. Necesitamos respirar. Esta es la marca que tiene la oración. Jesús dijo que la oración es tan necesaria en nuestra vida como si respiráramos, como si no comiéramos. Le repito, ¿cuántos hacen 3 comidas al día? Levante su mano. Ay, aquí usted tiene miedo. Bueno, pues 2 comidas. Son mentirosos porque uno dice, yo echo mi café con pan. Y a las 10 me echo mis empanadas. O el pozol. A las 11 el pozol. Ya para las 3 de la tarde ya viene mi comida. Y por ahí viene la merienda al ratito. Se vuelven a echar su pan con café. Muchos comen hasta más de 3, 4 veces al día. Y no somos capaces de tener un momento en nuestra mañana de darle gracias a Dios, de estar a solas con Él. Jesús nunca habló de la oración como una opción. Eso significa que Jesús no lo puso como una forma, un camino, una manera más de llegar. No existe en su vida cristiana, no la hay. La oración es una necesidad. Efesios 6:18 dice: uno, 2 y 3 dice. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuando esté feliz nada más. Cuando esté triste. Porque aquí voy a sacar una espada. Escuche bien esto. No es la línea del 911. Porque muchos tenemos la idea errada. Incluso con la adoración. Tenemos la idea errada de que la oración solo es cuando tengo necesidad de Dios. Cuando necesito que Dios haga algo. Lo tienen como la línea de salvación, la línea de rescate. Y todo el tiempo que estuviste bien. Pregunta: ¿qué siente cuando un fulano dice ser su amigo? Nunca le habla, lleva 3 años. De repente se aparece: préstame 500 pesos, brother. ¿Qué es lo primero que usted dice? Te ve, 1000 te voy a dar. No es solo por paga me busca.
Gloria a Dios, Dios no es como nosotros y tampoco piensa como nosotros. Sin embargo, nuestra acción no es de honra a Dios, porque muchos le buscamos solo cuando tenemos el agua al cuello. Muchos le hemos buscado cuando todas las cosas han ido mal y de mal en peor. La Biblia revela que debemos orar todo el tiempo con toda oración. Diga conmigo, toda oración. Diga conmigo en voz alta, toda oración y súplica. Y me encanta que agrega en el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque su Espíritu sí sabe clamarlo. Su Espíritu sí sabe orarlo. Por eso es importante hablar en otras lenguas, las lenguas del Espíritu, porque cuando se acabe su razón, se acabaron las palabras y se acabará su oración. Pero a través de la oración en las lenguas espirituales, uno puede seguir orando y le garantizo que esa oración es eficaz porque su espíritu se fortalece. Y estos son los beneficios. Sí, debemos orar. ¿En qué tiempo? No solo el domingo, discúlpeme. No solo el domingo cuando venimos a la casa de Dios. Esto es sinónimo de la adoración, le decía también. Ay, hoy sí necesito, échamela de cansado del camino. Esa la necesito ahora. Oraciones almáticas, cantos almáticos, que solo bendicen sus emociones. Eso es lo que alimenta. Nosotros no nos guiamos por lo que sentimos, mis amados hermanos. Nos guiamos por la palabra de Dios. Por eso hay tantos creyentes debiluchos, frágiles, inconstantes. Disculpe la palabra, arrastrados por cualquier idea o corriente, porque no permanecen en la oración. No es porque Dios los haya abandonado, sino porque ellos descuidaron la fuente de su fortaleza. No leen la escritura, no apartan tiempo de buscar a Dios y han tratado la oración como si fuera una opción para su vida. Les repito, el día que usted deje de comer 40 días, usted sentirá una debilidad terrible. De hecho, si usted lo hace 3 días, ya hay una debilidad física. Levante la mano quien ha experimentado una debilidad por hambre. Muy pocos, tal vez porque lo metieron a cirugía, etcétera, etcétera. Son muy pocos por ahí. Tengo el testimonio de gente que sí ha orado y ha ayunado en ese tiempo. Pero mire, se lo voy a poner así. La diferencia de oración y ayuno es que uno es una necesidad. El ayuno es opcional. Lo menciona la escritura, pero lo que dice necesidad es la oración. ¿Con eso estoy demeritando el ayuno? No, porque el ayuno también tiene beneficios. Y usted lo sabe, hoy no vengo a hablar del ayuno. Pero la oración es su diario vivir, es su respiración o es su comida diaria. Aquí hay gente que tiene más de 4 años que no ha comido su hombre interior. Tiene muchísimo tiempo, lo vas a ver, lo tienes en una cama de hospital. Está internado tu hombre interior.
La falta de oración produce debilidad para resistir la tentación. Mateo 24, 26, 41, lo puedes leer en tu casa. La falta de oración produce en nosotros que perdamos la paz. Filipenses 4, 6 dice: para nada estéis afanosos, porque este es lo otro. Estamos tan afanados. ¿Sabes qué significa eso? Preocupados. Has estado tan preocupado por la deuda, por tu trabajo, por tus hijos, por esto, lo otro. Es más, lo que te hace levantarte cada mañana es el trabajo, porque entras a las 7 de la mañana. Algunos a las 5. Y esa es la razón por la que te levantas. Pero nuestra oración ha estado en segundos planos, en segundo término. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. La falta de oración produce, ¿te puedes poner de pie? La falta de oración produce que es un bloqueo para que Dios no pueda darnos lo que Él dice que es de nosotros. Santiago 4:2 dice: no tenéis porque no pedís. ¿Cuántos están aquí? Produce una fe débil. La oración, quien no ora, difícilmente desarrolla una relación profunda con Dios. La oración alimenta la confianza, la dependencia y la perseverancia con Dios. Los grandes hombres de Dios permanecieron firmes porque perseveraron en la oración. Daniel oraba 3 veces al día. David buscaba de continuo a Dios. Jesús se apartaba constantemente para orar. Elías perseveró hasta ver la nube de la lluvia. Jacob luchó hasta recibir la bendición. Todos estos son figuras de la oración.